un poco sobre los vinos. Ahí Natalie Ceballos está diciendo feliz día a los sommeliers. No sé cuántos sommeliers hay acá en este grupo, pero feliz día a todos. Imagino que van a brindar hoy por su día. Y bueno, tenemos bastante info para darles. Yo más allá de la presentación que a mí siempre me gusta hacer sobre la bodega o cosas que me guste contarles, me gustaría sobre todo que lo abriéramos a preguntas, porque me imagino que algunos ya llevan vendiendo un tiempo los vinos, que han estado en situaciones quizás donde algún cliente hizo alguna consulta que por ahí no tuvieron una respuesta específica en el momento. Entonces, digamos, abrirla totalmente a cualquier consulta que ustedes tengan sobre todo. Y yo tengo algunos conceptos que siempre me gusta presentar de la bodega que también les voy a ir contando. No sé si acá hay gente de todo el país, Seba, o ahí solo gente de Buenos Aires. No, la mayoría estaba en Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires, ok. Bueno, yo estoy en Mendoza actualmente, pero hace varios meses que vivo en Buenos Aires. Hace unos 6 meses que estoy en Buenos Aires, desde que tomé el puesto de Brand Ambassador en Viña Cobos. Así que quizás nos crucemos también por allá cuando pueda regresar. Eh, Sobre todo dejarles mi contacto a disposición también por cualquier duda y consulta que puedan llegar a tener, ¿sí? Bueno, tengo una presentación, pero es lindo verlos también. Tengo una presentación para mostrarles. Así vamos tocando algunas cositas que tienen que ver con el origen de Viña Cobos. Somos una bodega súper joven, pero bueno, siempre hay algunos conceptos que nos pueden ayudar a hablar de los vinos. Y sí quiero hacer un poco de foco en lo que les sirva a ustedes para vender, ¿sí? Porque la verdad que hay mucha info que es súper linda, y que también me gustaría compartirla, pero también hay ciertas cositas que siempre nos ayudan a convencer, digamos, al cliente que, bueno, que sí, que es el vino adecuado para él, ¿sí? Estamos cumpliendo 20 años, así que me gustaría comenzar con algunas novedades. En realidad, o sea, lo último que han pasado estos meses, que parecieron meses bastante inactivos, pero que hubo bastante acción para nosotros. Nosotros somos una bodega que tuvo su primer cosecha en 1999, es decir, que no es hace mucho. Es una época muy linda de la vitivinicultura argentina también, porque tiene que ver con la explosión de un montón de cosas, sobre todo de la zona del Valle de Uco, por ejemplo, en todo lo que son los años 2000, con esta fiebre quizás un poquito más marcada del Malbec. Y yo creo que Viña Cobos va de la mano de eso, ¿no? De una exploración diferente, de un acercamiento diferente al terroir, que por ahí hoy en día ya es parte de la esencia argentina, pero que en ese momento hubieron varios proyectos que tomaron quizás esta función de decir, Argentina tiene que hacer vinos de altísima gama, Argentina puede brillar en el mundo, nuestro Malbec puede ser, bueno, una gran bandera para nosotros, y Viña Cobos nace un poco con esa filosofía. Este año cumplimos las 21 vendimias. Como saben, fue una vendimia súper atípica, con todo este, bueno, calor que sufrimos. A mí me dice Jorge que no se escucha. ¿Es así o será No, su se escucha conexión? bien, debe ser un Lo problema. escucho. Ah, ok. Bueno, como sabrán, fue una vendimia súper atípica, pero estamos re contentos con la calidad de los vinos que hemos obtenido. Los Chardonnay, sobre todo, están súper interesantes. El Chardonnay es una variedad, bueno, columna para Viña Cobos. Ustedes tienen uno disponible en la línea Bramare. Yo les voy a contar bastante sobre cada una de las líneas, así queda claro esa información. Pero bueno, además de estas 21 vendimias que tienen mucho que ver con diversificar los lugares en donde cultivábamos uva, con explorar el terroir, ¿sí? Van a ver que quizás Viña Cobos es muy clásica, entre comillas, en lo que se refiere a variedades, ¿sí? O sea, Viña Cobos tiene Malbec, Cabernet Sauvignon como variedades distintas, sumamos el Pinot Noir, pero es algo súper nuevo, hace 2 años que hacemos Pinot Noir, 3 años en realidad, que lo lanzamos al mercado por lo menos, y Chardonnay como variedad blanca, o sea, estamos manteniendo como 3 grandes uvas, 2 sobre todo súper internacionales, como es el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon, que se dan muy bien en Mendoza, pero somos bastante eh, estructurados de alguna manera con esas uvas. Entonces, la mayor búsqueda para nosotros no está solo en sumar variedades de uvas, sino en ver
en qué terruños podemos trabajar estas 3 grandes uvas y qué diferencias podemos encontrar, ¿sí? Por eso a veces son un poco confusas las etiquetas. Les habrá pasado cuando ven Bramare, nuestra etiqueta gris, que lo importante en realidad está en la letra chiquita abajo que les va a indicar la región, ¿sí? Les voy a contar también en qué regiones trabajamos. Ha sido un gran año porque la verdad que culminó con 2 lindas noticias que tuvimos durante la cuarentena, que fue un gran puntaje para uno de nuestros vinos, que es el Cobos Malbec, que obtuvimos 100 puntos del crítico James Suckling. No era la primera vez que sucedía, porque eso ya había sucedido anteriormente en el 2011, pero bueno, es una linda noticia para recibir, sobre todo porque este vino es muy diferente a lo que hemos hecho antes. Hicimos un cambio en la composición de nuestro vino ícono, una jugada súper interesante, y que bueno, que nosotros teníamos mucha seguridad de que era una buena decisión, pero bueno, poder recibir algún puntaje que realmente nos diga, che, está bueno este vino, nos dio mucha alegría, ¿sí? Después podemos hablar de puntajes tranquilos, pero bueno, es el Cobos Malbec 2017, el que recibió 100 puntos, y fue el mejor vino de Argentina incluso para James Suckling. Y otra segunda novedad, que es algo que también les puede servir, porque sabemos que hay, digamos, al consumidor muchas veces le gusta tener estos certificados de calidad que tienen que ver con los críticos y que tienen que ver con los rankings, es Andrés Vignoni, el enólogo de la bodega, que salió como el enólogo, fue nombrado destacado como el enólogo más joven de Argentina por Tim Atkin, ¿sí? Andrés hace 5 años que está en el proyecto, arrancó quizás hace 3, tomó las riendas de la bodega, y la verdad que de la mano de Paul Hobbs, que es el dueño de la bodega y el enólogo, han ido introduciendo algunos cambios, sobre todo lo que es el uso de la madera, el estilo de los vinos blancos, los viñedos específicos que estamos usando, que van a determinar un estilo que ha cambiado un poquito a lo largo de los últimos 3, 4 años, ¿sí? Vamos a ir a las bases, ¿sí? Que yo creo que esto les va a servir mucho, que es dónde está Viña Cobos, cómo son los viñedos, y las imágenes me van a ayudar, así que yo les voy a presentar... Te voy a pasar entonces, te voy a poner de anfitrión, me parece, así te deja a ver, dale, a ver. compartir. Claro, no me deja. Ah, ahí Es, debería pasar. a ver, share screen, ahí estamos. Y acá está. Es la primera. Solamente, perdón, que no chequeé antes, que no se me cambiara esto. Bien, animaciones, perfecto. Bueno, esto es Viña Cobos. Acá lo que ustedes pueden ver es la bodega, ¿sí? No sé si varios ya han visitado Mendoza, pero seguramente varios ya conocen. Esto que ven acá es el edificio de la bodega, atrás la cordillera, obviamente. Esto es Luján de Cuyo, estamos sobre la ruta 7, que es la ruta que nos lleva a Chile. No es una zona súper alta, en realidad estamos a 950 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos tanto la vista de la cordillera como el volcán Tupungato, un poquito cruzadito acá hacia el sur. Es una bodega súper moderna, como les dije, hace 20 años que vinificamos en Mendoza, e incluso la bodega es más nueva porque se construyó en el 2006. Pero es un poco parte de la filosofía de Viña Cobos, ¿sí? Algo moderno, súper sencillo en sus características, porque en realidad lo importante es la comodidad, la limpieza, todo lo que podamos tener adentro de la bodega, que haga mucho más simple y fácil el trabajo de los chicos. Y acá a la derecha, bueno, tienen a Paul Hobbs, él es el dueño de la bodega, es el fundador. Seguramente algunos también habrán escuchado hablar de él. Paul es una figura en el mundo del vino súper destacada a nivel internacional. Hace mucho que trabaja en Argentina también, él llegó hace 30 años a Argentina, y cuando llegó, él llegó para asesorar y trabajar con la familia Catena, ¿sí? Esto seguramente también lo van a escuchar bastante. Él llegó en el año 87 a trabajar con Ernesto Catena, haciendo una asesoría en sus vinos blancos. Y básicamente él había trabajado para Opus One y para Mondavi en California,
y bueno, tenía una gran experiencia en lo que era el uso de la madera. Acá en Argentina estábamos buscando despegar y ganar el mercado norteamericano, así que bueno, él había estudiado con Ernesto en UC Davis, en California, ya se conocían, y Ernesto lo invita a Argentina a que conozca los viñedos y todo. Y la verdad que Paul se encanta, le gusta mucho la zona, él es una persona que es súper presente en el viñedo, ¿sí? Más allá de que él es enólogo, y en realidad también es licenciado en química, para él la importancia, ¿no?, es la finca, y es algo que mantenemos hasta hoy, caminar el viñedo, el vino nace de acá. Entonces, la gran sorpresa de Paul cuando llegó a Argentina fue que los viñedos eran súper interesantes, estaban muy bien mantenidos, eh, pero que no veía que eso se reflejara en los vinos. Entonces le parecía que había que hacer un pequeño cambio desde el viñedo, en lo que tenía que ver con el tipo de riego, por ejemplo, la cantidad de agua que le estábamos dando a las plantas, el tipo de desoje, el tipo de cosecha, y de ahí en más poder cambiar un poco el estilo de los vinos que él probaba para llevarlos a un nivel de calidad un poco más alto, y también, obviamente, él siempre con un paladar súper internacional. Él hoy en día tiene bodegas en diferentes continentes, es un consultor, lo que llamamos un flying winemaker. En Argentina trabaja tanto en Salta como en la Patagonia, como en Mendoza, haciendo asesoría para otras bodegas. Trabaja en Uruguay y en Chile también, y tiene su bodega en California. Tiene una pequeña plantación de la uva Riesling en el norte de Nueva York, en Finger Lakes. Tiene una bodega junto con una familia en Galicia, en España, otra bodega en Francia, en Cahors, y otra bodega en Armenia. ¿Sí? Estas siempre son con familias locales, son lo que llamamos unas joint ventures con esas familias, pero sí quiero destacar la producción de Cahors, que es súper interesante, porque bueno, volvió, digamos, al origen del Malbec, a hacer Malbec, después de haber en realidad encontrado esta uva en Argentina, ¿sí? Él no conocía mucho de Malbec hasta que llegó a Argentina, acá se especializó, conoció lo más posible, aprendió muchísimo, y después fue a Francia a hacer Malbec en Francia, y él siempre hace el chiste de que tiene a argentinos y a norteamericanos en Francia haciendo vino francés, ¿no? Que es muy particular y muy especial. Pero el Malbec de Cahors también nos inspiró mucho en los últimos por lo menos 3 o 4 años a reanalizar los trabajos que estábamos haciendo nosotros acá en Mendoza con nuestros Malbecs. Esto es un poco para darles la trayectoria de él, para que sepan quién es el que está adelante de nuestro proyecto. Hoy en día él es un gran mentor, porque tenemos un equipo, que son los chicos que les presento acá. Viña Cobos en general tiende a tener un equipo súper joven. Esto no lo digo como algo bueno o malo, sino para que, digamos, desde el inicio de Viña Cobos, la generación que tomó las riendas de Viña Cobos era una generación que tenía que ver con una enología diferente, con una enología no tanto quizás de la tradición, sino más de la experimentación, de la búsqueda de la calidad, de la visión internacional de los vinos también. Y acá pueden ver a Facundo Impagliazzo, él es el ingeniero agrónomo, a Andrés Vignoni, él es el enólogo nombrado como enólogo joven del año, él es el gerente general de la bodega, Ariel y Paul, ¿sí? Además tenemos, bueno, más ingenieros y más enólogos, porque realmente hacer grandes vinos tiene que ver con pasar mucho tiempo en el viñedo, así que el capital humano de la bodega es para nosotros también lo fundamental, ¿sí? Los que van a buscar esos viñedos especiales, los que van a trabajarlos, y los que van a poder mostrar al final los grandes vinos que queremos hacer. Esto es la ubicación de la bodega, ¿sí? Nosotros trabajamos en las dos zonas consideradas quizás como zonas de uva premium en lo que es Mendoza. Tenemos acá, como ven en el mapa, la región de Luján de Cuyo, bien demarcadita, y desde aquí hacia el sur todo lo que es la región del Valle de Uco. Viña Cobos trabaja en las dos regiones. Acá donde ven esta etiqueta negra es donde está la bodega, donde se encuentra el edificio que vieron en la primera imagen.
pero verán que hay pequeñas marcas a lo largo de las dos zonas, y esto tiene que ver con esa diversificación, con esa exploración que yo les contaba. Si bien las variedades que vamos a trabajar no van a ser muchas, sí sentimos que la variedad misma va a tener grandes diferencias en cada uno de estos pequeños terruños. Entonces, hasta el día de hoy estamos trabajando prácticamente con 50% de los viñedos localizados en Luján y 50% en lo que es el Valle de Uco. Y sí les cuento, que esto es un dato interesante, que nosotros trabajamos con un sistema de productores asociados, ¿sí? Esto está bueno que quede claro, porque a veces la gente lo ve como algo negativo, pero la verdad que cuando Viña Cobos comenzaron con un capital súper pequeño, comenzaron con la idea de hacer un gran vino para el mundo, que fue el Cobos Malbec, ¿sí? Eso también es lindo decirlo. El primer vino de Viña Cobos fue nuestro vino ícono. Lo primero que hicimos fue Cobos Malbec 1999, y la idea era hacer un Malbec 100% de un bloque único, de un viñedo único. Algo que hoy parece súper normal, pero quizás hace 20 años no se estilaba tanto. Y este Malbec buscaba demostrar el potencial de Argentina en el mundo, y para nosotros también fue comenzar a reconocer nuestro terroir. Ya en 20 años recorridos de mucho, o sea, mucho trabajo en finca, mucho análisis, por un lado, ¿no?, ya el conocimiento de los chicos, pero por otro lado, la tecnología, nos han ayudado a ir reconociendo diferentes terroirs a lo largo de estas dos zonas, y hoy en día trabajamos con diferentes productores asociados. Desde ese momento lo que se quería no era una gran finca, hablemos de, no sé, una gran finca de 300 hectáreas, por ejemplo, sino que se quería variedad. Entonces, cuando Paul comenzó el proyecto, él tenía dos socios, enólogos, que los dos venían de productores, familias de productores de uva. Ellos son Luis Barro y Andrea Marchiori, y ellos dos comenzaron a tocar puertas, ¿no?, de los vecinos, de sus amigos que sabían que tenían vinos de gran calidad, uvas de gran calidad, y así fueron buscando pequeñas parcelas. Nosotros trabajamos con parcelas que van de las 2 hectáreas a las 5 hectáreas, más o menos, distribuidas en estos dos territorios. Algunos viñedos hoy en día sí son propios, como es el caso de Zingaretti, por ejemplo, que lo pueden ver acá en el corazón de Tupungato. Alrededor de Viña Cobos también tenemos un pequeño viñedo, pero el resto, Chañares, este que ven acá, es un viñedo de Paul Hobbs, es la única propiedad que él tiene fuera de Estados Unidos, pero el resto son todos socios, ¿sí? Cada uno tiene acuerdos diferentes, digamos, cada productor es un mundo también, pero para que sepan, de alguna manera, los vinos de Viña Cobos serían todos vinos de microparcelas, ¿sí? Porque en realidad lo que hacemos es trabajar cada uno de estos pequeños viñedos por separado, cada una de las parcelas por separado, todo eso lo hace el equipo de Viña Cobos, y después todo se trae y se vinifica acá, ¿sí? ¿Esto está claro? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, voy a ver en el chat si hay algo que... No, estamos bien. ¿Estamos bien entonces, Seba? ¿Se entiende? Se escucha perfecto y se entiende muy, muy bien. Bien, ustedes me paran y me dicen, ¿eh? La idea es que esto les sirva a ustedes, sobre todo uno a veces da por sentado algunas cosas cuando habla de cosas que conoce mucho. Bien, acá mostrarles solo que vamos a ver que los viñedos están tanto en zonas más altas como en zonas más bajas. Sí, en los últimos años, y sobre todo en la línea felino, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, les diría que existe como una pequeña columna que corre por esta parte, de la zona más alta de Luján y la zona intermedia del Valle de Uco, de donde estamos usando la mayoría de las uvas, ¿sí? Que tiene que ver con una búsqueda sobre todo de la frescura, de un estilo particular de los vinos, pero verán que hay muchísima variedad. Por eso van a ver que tenemos 6 single vineyards diferentes. Ahí es donde va el tema de los nombres y el detalle de cada etiqueta. A ver si estoy acá, me deja entrar. Bien. Esto es Viña Cobos, sí, esto es una parte que sumamos hace algunos años, es una planta que usamos especialmente para felino, y tenemos algunos tanques pequeñitos también para algunos ensayos.
Este es un viñedo nuevo, tiene apenas 4 años, ¿sí? Lo plantamos hace muy poco y lo estamos usando para algunos vinos también. Y esto que ven acá al costadito, esto es el viñedo Marchiori, un viñedo súper icónico para Viña Cobos, porque fue el origen de Cobos, nuestro vino ícono, durante por lo menos 20 años. Las siguientes imágenes son para darles una ideología general de cómo nos gusta trabajar. Acá es donde estamos súper abiertos a cualquier duda que tengan. Yo quería mostrarles acá, obviamente, la cosecha manual. Nosotros solo hacemos cosecha manual en tachos de 15 a 20 kilos. No utilizamos máquina en ninguna de nuestros viñedos. Lo probamos hace unos 2 años. Facu, el ingeniero agrónomo, probó una cosecha con máquinas en una de las fincas, pero no le convenció, no le pareció que, digamos, valía la pena. Además, generalmente cuando uno cosecha con máquinas cosechadoras, tiene que tener todo su sistema de recepción de uva en la bodega adaptado a eso, y la verdad que a nosotros no nos convenía para los vinos que queríamos hacer, así que se sigue cosechando tal cual lo ven acá. Y acá arriba, si les muestro algo muy particular, que a mí siempre me gusta contar, que verán que la luz es diferente. Esto es porque estamos cosechando a la noche. Esto lo hacemos con las uvas blancas, no necesariamente para felino, pero sí para lo que es Bramare. Nuestros viñedos de Chardonnay se cosechan durante la noche, ¿sí? Esto tiene que ver sobre todo con las temperaturas. Me parece que es válido destacarlo, sobre todo cuando hablan de los chardonnays, porque no hay otra bodega que lo haga, por lo menos en Mendoza, que nosotros sepamos hasta el día de hoy que lo esté haciendo. Esto se hace a finales de febrero, generalmente es una época muy cálida en Mendoza. Las uvas blancas sufren mucho también el calor y la oxidación, entonces empezamos a cosechar a partir de las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Es un proceso, bueno, mucho más lento de lo que sería una cosecha durante el día, pero la diferencia que marca en los vinos, en cómo podemos cuidar sobre todo la carga aromática de esas uvas, es muy, muy alta. Este año además, como les contaba, que fue un año súper caluroso, que sufrimos la sequía y el calor, hicimos cosecha nocturna de uvas tintas también, ¿sí? Así que esto es para contarles un poco cómo vamos, digamos, cada fecha de cosecha se va a decidir probando las uvas, esto es real. Todos los días durante la vendimia los chicos van al viñedo, prueban las uvas y dicen es hoy o es mañana. Este punto de detalle es algo que muchas veces en proyectos muy grandes uno no puede hacer, porque realmente la logística de una vendimia es súper compleja. Entonces, realmente siempre nos sentimos afortunados de poder tener el privilegio de hacer vino de esta manera, de poder ir a probar a un viñedo, por ejemplo, y probar ciertas filas y decir, sí, este bloque lo cosechamos hoy, pero este no, esperémoslos unos días más, ¿sí? Eso es como un gran privilegio de logística que nos podemos dar, y en el caso del cuidado de las temperaturas, la cosecha nocturna es bien importante, y la hacemos solo para uvas blancas en años regulares, y en años muy cálidos como fue este año, lo hicimos con uvas tintas también. Esto es para que vean la bodega por dentro, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es la selección de granos. Esto es para todos los vinos, ¿sí? Cuando hablamos de felino o hablamos de cobos, vamos a hablar mucho de diferencias en uvas, sobre todo, en viñedos, en potencial de viñedos, en fechas de cosecha, en uso del roble, pero no van a haber grandes diferencias en esto que ven acá, que es el trabajo en bodega, en lo que tiene que ver con el cuidado de la uva, ¿sí? Toda la uva se recibe, se despalilla y se selecciona manualmente, sea felino Malbec o sea cobos Malbec. Esta selección manual de granos es para todos. Y acá a la derecha van a ver algo que es muy particular, que es nuestro sistema de grúa y cubón para ingresar las uvas al tanque, ¿sí? Por ahí los que estén más familiarizados con una bodega, los que ya hayan conocido una bodega, podrán ver las diferencias entre tener un lagar donde la uva ingresa un sinfín que va rompiendo esa uva, o tener una selección manual de donde las uvas caen directamente a este pequeño cubón, y este cubón se levanta con un puente grúa que tenemos, se coloca sobre los tanques, se abre y la uva cae, ¿sí? Esto quiere decir que la uva jamás va a ser aplastada, no sé, machucada, rota. La uva va a llegar prácticamente entera al tanque, y esto nos ayuda a nosotros a cuidar temperatura,
sobre todo, y a cuidar y la limpieza. Al inicio de los procesos se dan en las condiciones ideales, de alguna manera. Si bien esto es lo que va a marcar la diferencia, porque la uva es lo que va a marcar la diferencia, intentamos que la vinificación en la bodega sea lo menos intrusiva posible, lo más limpia posible, lo más detallista para que esto consiga expresarse en la botella. Esta es la bodega por dentro, verán que usamos solo acero inoxidable para lo que son las fases de fermentación y maceración. ¿Por qué les cuento esto? Porque es algo muy bonito que creo que hay que destacar hoy en día, que hay tanta variedad, ¿no?, en lo que son los recipientes que se pueden usar para trabajar el vino. Si bien antes esto parecía muy normal, si hubiéramos mostrado esto a finales de los 90 era como bueno, pero hoy sabemos que tenemos los huevos de cemento, sabemos que tenemos las vasijas de cerámica, o sea, hay muchas cosas para usar. Yo les cuento que para nosotros lo más limpio, lo más fácil, lo mejor por lo menos para nuestros procesos es el acero inoxidable, así que usamos solo acero para los procesos de fermentación y maceración. Barricas, también se las pongo y para que estén presentes, esta es nuestra sala de barricas, porque todos nuestros vinos tienen madera, ¿sí? Diferentes proporciones, la idea es que no sea el protagonista de nuestros vinos, pero sí, desde Felino hasta Cobos, todos los vinos van a tener un paso por madera. Y tenemos, claro, nuestra producción de vinos blancos, nuestros chardonnays de la línea Single Vineyard, donde son vinos que son completamente producidos en barricas, desde su fermentación hasta el embotellamiento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esos procesos o algo que me quiera decir? ¿No? ¿Estamos bien? A ver, si me deja abrir el chat. Sí, perfecto. Bueno, genial. Estos son nuestros vinos. Por lo que yo vi en su portfolio, ustedes tienen es bastante. En realidad lo único que no tienen es el Cobos. Pero estas líneas, y el cocodrilo creo que tampoco. Pero estas son sus líneas, ¿sí? Las líneas de Viña Cobos. Vamos a hablar de varias diferencias entre cada uno de ellos, pero como les estoy comentando desde el inicio, la diferencia tiene mucho que ver con el origen de la uva, ¿sí? De dónde provienen, cuál es la naturaleza de esa región y por qué van a tener esas características estos vinos. A nivel variedades, como ya les conté, tenemos Malbec, sobre todo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que tenemos solo uno, Pinot Noir, que es nuestra nueva adquisición, un vino que luchamos un montón por hacer, porque realmente queríamos mucho tener un Pinot Noir argentino, pero bueno, Paul es un gran productor de Pinot Noir de California, es un amante de la Borgoña, entonces, bueno, nos llevaron por lo menos unos 4 o 5 años de intentar hacer Pinot Noir para poder hacer uno que nos pareciera que realmente demostraba lo que para nosotros es el Pinot Noir argentino. Y tenemos en blancos solo Chardonnay, ¿sí? La única variedad. Hacemos ensayitos todos los años. Andrés hace algunos ensayos con Gewürztraminer, hace algunos ensayos de semillón, pero no son vinos que creemos que van a llegar a este nivel, sino que nos gusta probar para ver si en algún momento podemos hacer un blend de blancas o algo por el estilo. ¿Mm? Merlot tienen en la línea Felino, me pregunta Natalie. No, no tenemos, teníamos. Antes esta línea, Felino, que tenía una etiqueta marrón, es una línea que hacemos desde el año 2000 más o menos, tenía Merlot, pero lo descontinuamos. Yo diría que quizás desde el 2011, 2012 no hacemos más Merlot. ¿Mm? Van a encontrar algún porcentaje de Merlot algunos años en el cocodrilo. Estamos trabajando un poquito de Syrah también, que va a estar en el cocodrilo 2019, 2020 vamos a tener un poquito de Syrah, pero esto sería para cortecitos. No creo que volvamos a trabajar un varietal de Merlot en el futuro, por lo menos por los viñedos que hemos visto hasta hoy que podríamos trabajar, no creemos que tengan el potencial para llegar a poder hacer ese varietal. Bien, este es Felinos, esta etiqueta cambió bastante, van a ver que se va modificando.
Pero acá lo que vamos a tener sobre todo es una focalización en el varietal, y sí les voy a llamar la atención a que vean que en la etiqueta esto dice Mendoza, ¿sí? Hablamos mucho de zonas, y sin embargo, este vino no tiene un gran detalle, o sea, que diga Mendoza por ahí no es tan específico, y esa es la idea, ¿sí? Porque Felino proviene de diferentes viñedos, como yo les comentaba, siempre son parcelitas separadas, ubicadas tanto en el Valle de Uco como en Luján de Cuyo, ¿sí? Sí les diría que mantenemos por lo menos esa altura, o sea, estamos trabajando mucho en lo que es Las Compuertas y Pedriel, en Luján de Cuyo, y en el Valle de Uco, mucho en la zona intermedia también, o sea, todo lo que sería los Chacalles, los Árboles, Villa Bastías, toda esa zona nos gusta mucho y lo trabajamos para Felino. Eh, Todos esos viñedos se trabajan por separado, y después Andrés hace el corte de lo que serían los componentes de Felino. Acá vamos a hablar de fruta, por sobre todo, expresión varietal. La idea es que en el segundo que ustedes se acerquen la copa a la nariz, es Malbec, no hay error, es Cabernet Sauvignon, digamos, demuestra toda esa expresividad propia de cada uno de estos varietales. Sobre todo, rescatar la fruta y la frescura, ¿sí? Este es un vino que cambió un poco, yo diría, en los últimos 3 años, sobre todo en el uso de la madera. Quizás si prueban un Felino de hace 5 o 10 años, iba a tener una madera un poco más marcada. Iba a tender a una fruta un poco más de madura, sobre madura, y sin embargo, si lo prueban hoy, es un vino que tiene esa fruta, yo siempre digo que acabo de comprar y que me voy a comer, ¿no? Una fruta súper fresca. Los años más fríos también, las vendimias mendocinas a partir del 2015, 2016 nos enseñaron, ¿no? Otro tipo de vinos que podríamos hacer, y acá vamos a encontrar eso. Es un vino que para mí compra mucho, ¿no? Desde el instante en el que yo lo abro y lo empiezo a servir, se ve ese violeta súper intenso, propio también de usar varios viñedos del Valle de Uco. En la nariz también es un vino súper perfumado, van a encontrar esa fruta, tiene un poquito de flor también propia del Valle de Luján de Cuyo, o sea, tiene un poco de las dos. La acidez, fundamental para este vino. Este es el vino que a veces se acaba sin que uno se dé cuenta, y eso es lo que más me gusta de Felino, que es un vino de gran calidad, un vino muy equilibrado, un vino que empieza a mostrar para mí el corazón de Viña Cos, que quizás es mucho la boca de los vinos, que son bocas que tienen que ver con la intensidad, que tienen que ver con la potencia, pero que siempre son muy amables, ¿sí? Muy difícil que alguien tome un vino de Viña Cos en cualquier línea y sienta que se tiene que tomar un vasito de agua ahí nomás por ahí la tanicidad del vino o la sequedad, para nada. O sea, lo contrario, siempre son bastante jugosos los vinos, y Felino es un gran exponente de eso. La acidez te invita a seguir tomando, y esto tiene madera, ¿sí? Tanto el blanco, el Felino Chardonnay, como los tintos de esta línea tienen madera. El Felino Chardonnay es muy poquito, sí, es el 50, la mitad del vino generalmente va a pasar por madera, pero súper poquito. Eh, y los tintos sí van a tener de 6 a 8 meses de barrica. Prácticamente todo segundo y tercer uso. Nosotros en la bodega lo único que vamos a discriminar va a ser el primer uso. Vamos a decir, bueno, el 10% de las barricas para este vino son nuevas, el resto segundo y tercero. No les puedo decir cuántas de segundo y cuántas de tercero, porque en realidad un poco que nos da igual de alguna manera. Las unimos en una sola gran matriz, que es barricas usadas. Ahora las nuevas, sí, es el 10% de roble nuevo para lo que es Felino. Acá pueden ver lo que tenemos actualmente disponible: Felino Malbec, Felino Cabernet, el Felino Chardonnay, tapa rosca, como pueden ver, es un vino súper fresco. Para los que estén más familiarizados por ahí con este proceso, es un vino que el año pasado incluso dejamos de hacer maloláctica completa, que era lo que hacíamos siempre en todas las líneas y en todos los vinos, y ahora en algunos blancos es parcial, ¿sí? Y acá al lado podemos ver el cocodrilo, que sería el segundo vino. ¿Y ¿Alguna pregunta sobre el felino? querés explicar rápidamente lo que es maloláctica? Porque por ahí la mayoría no. Bien, dale, sí. Yo por eso se los comento, pero ustedes me dicen hasta dónde vamos con la profundidad.
Importante, la fermentación maloláctica es una fermentación que no tiene que ver con el alcohol, ¿sí? Tiene que ver en realidad con la sensación de la acidez del vino, ¿sí? El vino está compuesto por diferentes ácidos, y uno de esos ácidos es la uva, digamos, va a tener un ácido que es el ácido málico, ¿sí? El ácido málico es como el ácido de la manzana verde, ¿sí? Es el ejemplo más sencillo que siempre damos. ¿Les ha pasado cuando comen la manzana verde que sienten, es como punzante, ¿no? La acidez en la boca. Eso también tiene mucho que ver con el equilibrio con los otros ácidos, pero a veces no es una sensación tan agradable. Entonces lo que se hace, esto es natural en los vinos, si nosotros no hiciéramos nada, la mayoría de los vinos lo harían solitos, y es a través de bacterias propias del vino, que lo que van a hacer es transformar esta acidez málica en una acidez láctica, ¿sí? Es como la acidez de la leche, pensemos, o sea, es mucho más suave, es otra textura. Eso en los tintos generalmente sucede de manera natural y se hace muchísimo, nosotros lo hacemos con todos los tintos. En los blancos, lo que decidimos hace 2 años fue no hacerla completa en lo que es el Felino Chardonnay. Entonces no vamos a tener esa acidez quizás tan suave, si se puede decir, ¿sí? Sino que la textura va a ir un poquito más hacia algo un poquito más punzante, ¿sí? Igualmente es súper equilibrado, pero es una información linda para entender el estilo de la bodega y cómo también nos vamos adaptando y vamos cambiando en lo que podemos ofrecer en los vinos, si sentimos que eso lo enriquece. ¿Alguna otra consulta sobre...? ¿Se podría decir que el Pinot Chardonnay es ácido principalmente? No, es súper frutado también. La acidez en los vinos blancos, vieron que, por lo menos para mí, es algo fundamental, es muy importante. Y en el caso del Felino Chardonnay, vamos a encontrar esa acidez, obviamente. Es un vino que tiene madera, así que vas a sentir una textura apenas un poquito cremosa en los lados, ¿sí? Y tiene muchísima fruta, fruta y flor, mucha fruta de carozo, es bien floral también, es un poquito de cítrico, es súper complejo en lo aromático, pero no nos quedemos con un vino súper vertical, sino al revés, tiene su redondez, digamos, en la boca, y hacia el final se siente la acidez, pero es una combinación de las dos cosas. Algo fundamental para Viña Cobos es eso, es el equilibrio en los vinos. Siempre buscamos que los vinos blancos, sobre todo, Andrés, el enólogo, siempre lo escribe como si él pudiera tener una barrita de acero que va hacia atrás, pero recubierta, ¿sí? Por la suavidad que le va a dar un poquito el paso por madera en lo que es textura, ¿no? Suavidad en cuanto a textura. ¿Por qué taparrosca? Por eso mismo, la naturaleza del Felino Chardonnay es la frescura, queremos que los aromas estén súper vivos, y lo que la taparrosca nos va a ayudar un poco es que tal cual nosotros lo tapamos en la bodega, lo va a abrir el consumidor en su casa. Entonces, la expresividad del vino va a ser mucho más interesante para nosotros con este tipo de tapa, y además que no esperamos una evolución en este vino. La idea es que se tomen 2 años, por lo menos, en el caso del Felino Chardonnay. Entonces, la verdad que usar corcho tampoco tendría mucho sentido si no esperamos ningún tipo de evolución en la botella, sino al revés, tal cual la tapamos en la bodega, que llegue a la mesa de la persona que lo compró. Y después todos los que son los tintos se pueden guardar tranquilamente 4 años, 5 años, sin problema, ¿sí? Lo que sí tienen es que por ahí la frescura de la fruta, su aroma, es tan atractivo que lo podés tomar hoy sin problema. Ahora, capacidad de guarda, seguro. 4 años, 5, sin problema. Producción orgánica, en lo que es, no somos orgánicos a nivel bodega, a nivel vinificación, a nivel viñedos. Tenemos muchos viñedos que podrían ser certificados como orgánicos, pero no certificamos orgánicos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nuestra ideología es lo más sustentable posible. Mendoza es un ambiente en donde por ahí la vitivinicultura orgánica no es tan difícil de llevar adelante por la naturaleza de la región, y lo hacemos, tenemos verdeos naturales, ¿no? Entre las hileras, tenemos un trabajo que tiene que ver con la sustentabilidad,
pero si el año que viene, por ejemplo, es un año muy difícil a nivel sanidad, hay que aplicar algo porque hay hongos, y se hace. Entonces, por eso mismo no vamos a certificar orgánico nuestros viñedos, pero tenemos muchos viñedos que podrían serlo, ¿sí? Sin problema. Bien, esto es felino, creo que es para arrancar en lo que es Viña Cobos, una gran expresión de lo que buscamos en los vinos. Y acá lo que vemos a la derecha es el cocodrilo. El cocodrilo es un vino nuevo para nosotros relativamente, y era algo muy diferente cuando lo lanzamos porque Viña Cobos no hacía muchos vinos de corte. Y este es un corte, ¿sí? Un blend, un assemblage. Vamos a usar diferentes uvas, y en el caso de cocodrilo siempre lo describimos como un assemblage al estilo Bordeaux. Es decir, que lo que vamos a tener en cocodrilo son estas uvas típicas que se han hecho muy reconocidas por ser cultivadas en la zona de Burdeos, en Francia, uvas que viajaron hasta Argentina, que acá también son bastante tradicionales, como pueden ser el Cabernet Sauvignon como base de este vino, el Malbec va a estar siempre presente, pero vamos a tener Merlot, Petit Verdot, Syrah, por ejemplo, Cabernet Franc, ¿sí? Son como estas uvas tintas típicas de esa zona que también se dan acá de gran calidad. Acá veo que 2 participantes levantaron la mano, no sé cómo se hace esto, ¿no? Se va. No, la verdad, me parece que estaban desde el principio levantadas. No. Ah, listo. Ok, me preocupé. El, Digo, el nombre de los vinos tiene felino y cocodrilo en la elección porque... bueno, los nombres, felino, y en realidad en un momento, cuando arrancamos en el 2000, cuando salieron a la venta estos vinos, eran de la misma línea incluso. Nosotros teníamos una línea joven, que cuando el diseñador de Estados Unidos vino, se llamaba Chuck House, él le hacía las etiquetas a Paul, llega a Argentina, bueno, empieza a ver lugares, y dice, bueno, qué lindas las montañas, qué lindo el color del atardecer, las montañas y la tierra y todo. Entonces se inspira en eso para hacer unas etiquetas, y visita unas cuevas donde le muestra unas pinturas rupestres donde aparecía un felino, un cocodrilo y un lagarto. Entonces él toma esto como algo que le parecía que mostraba mucho Argentina, la cultura argentina, y hace una etiqueta que decía que era felino, y tenía al lado esta pintura con estilo rupestre de un felino. Lo mismo para el cocodrilo y lo mismo para el lagarto. Felino era el Malbec, cocodrilo era el Cabernet Sauvignon y el lagarto era el Chardonnay. Es decir que cada una de las variedades tenía un nombre diferente. Y la verdad que era un lío, porque era como hablar de 3 marcas, pero en realidad era lo mismo en estilo y en lo que buscábamos en los vinos. Entonces se unificó al nombre felino en el año 2001, y ya después, varios años después, en el 2012, cuando lanzamos el cocodrilo, dijimos, bueno, podemos usar un nombre que ya hemos usado, que digamos que ya existía como parte del portfolio de la bodega, que estaba relacionado con el Cabernet Sauvignon, y ahí quedaron los 2 nombres. Ya después Bramare tiene que ver con la herencia italiana de Andrea Marchiori, que era una de las socias de Paul cuando él comenzó, porque Bramare significa anhelo en italiano, ¿sí? Igualmente los nombres también siempre han sido muy pensados en nombres muy sencillos, muy fáciles de recordar, y muy pensados también a nivel internacional, que fueran fáciles de pronunciar, ¿sí? Que no fueran nombres demasiado complejos para alguien que no hablara español. El cocodrilo, que es lo que ven acá, como les decía, es un vino de corte, base en Cabernet Sauvignon siempre. A ver, ¿cómo podemos promocionar la línea felino cocodrilo para que el cliente entienda el concepto? Bien. Yo iría siempre, para mí felino es algo que yo voy a relacionar siempre con la calidad que buscamos en Viña Cobos, pero resumido en lo que es la fruta, el equilibrio, ¿sí? Lo que más se destaca del felino es la fruta, más allá de su tiempo en madera, pero es lo que más se va a destacar en nariz, lo que más va a tener presencia en la boca,
Es un vino súper equilibrado, es un vino muy atractivo para maridar, porque también por su nivel de acidez y de alcohol, no es un vino complejo para maridar con diferentes comidas. Es un vino que nosotros tenemos en bares de ostras en Estados Unidos, el Felino Cabernet, por ejemplo, el Felino Malbec en Brasil, en lugares de comida japonesa, ¿sí? Entonces, no nos quedemos solo con la carne, sino salgamos de eso y vamos a ver que tiene una gran opción de eso, gran vino para compartir y siempre contando con, digamos, el respaldo, si se quiere decir, de la gran calidad y la propuesta que tiene Viña Cobos en todos sus vinos. Yo a Felino lo promociono mucho también en el sentido de ese vino para acompañar las comidas, el vino que podés abrir también, un viernes, un sábado, un domingo al mediodía. Cuando vayamos subiendo las gamas, también vamos a ir a vinos que tienen un precio mucho más alto, y la verdad que hay algunas botellas que uno va a esperar un momento especial, quizás para abrirlas, ¿sí? En este caso, el Felino sería como poder tomar un vino en el punto justo de equilibrio, pero poder abrirlo hoy. Y ese sentido de la comida me parece que está bueno, porque a veces cuando la gente va a comer cosas diferentes, o va a tener una entrada y después un plato principal, por ahí con el Felino te ahorra abrir, digamos, tener dos vinos y uno solo lo va a armonizar quizás con las dos partes de la comida, y está bueno eso para las familias, ¿no? Para los amigos. Y Cocodrilo es otra cosa, ¿sí? Incluso si los prueban, Cocodrilo ya es un vino que va a una potencia diferente, es un vino que tiene una estructura diferente. En este caso, en los felinos hablábamos de 8 meses de barrica, en el Cocodrilo vamos a hablar de 16, ¿sí? Entonces, vamos, acá hay una línea de quiebre en donde vamos a decir, bueno, fruta, equilibrio, varietal, y acá vamos a decir un gran vino tinto para mí, que se asemeja a grandes vinos tintos del mundo, que lo que busca es, para la gente que le gusta, digamos, los tintos, el Cocodrilo es como el sumum de las características de un vino tinto. El que tenemos acá en la presentación, que es el 2018, todavía no está disponible, estamos vendiendo el 2017 todavía. Y esto tiene 89% 87% de Cabernet Sauvignon, si no me equivoco, 9% de Malbec, y después 4 y 5% de Merlot y de Petit Verdot, ¿sí? Esto va a cambiar todos los años, así que tampoco hay que volverse tan loco, hay que, digamos, el que tengan disponible hoy a la venta, que sea esa añada. Yo les comparto la ficha técnica si quieren, así lo tienen bien claro, pero los porcentajes de las uvas de Cocodrilo cambian todos los años. Entonces, esa es la propuesta también, es un vino que por ahí va a mantener su estilo como blend, pero año a año va a tener un toquecito que tiene que ver con la añada, con el desarrollo que tuvieron las uvas ese año. Entonces, al que le gusta Cocodrilo como línea, es un vino súper lindo para seguir y para comprar el otro año, para ver, a ver qué cambió y qué hay de diferente en relación al año pasado. A ver, solo un segundo que quiero cerrar esto, si me van a volver loco. Ahí está, perdón. Ahí te preguntan, el cocodrilo que tenemos en el catálogo que sepas tiene es la que acabas de decir recién, es la cosecha 17. Es la 17, entonces 87 Cabernet Sauvignon, 9% de Malbec, y después tiene Merlot y Petit Verdot. Sí, lo que les voy a contar de Cocodrilo es que siempre más del 75% es Cabernet Sauvignon. Es decir, que el estilo de este vino está focalizado en el Cabernet Sauvignon. A eso que le vamos a sumar, sí, que generalmente siempre tiene 9 o 10% de Malbec, porque digamos, el combo Cabernet-Malbec es siempre súper interesante. Cuando hablamos de la estructura del Cabernet, del centro de boca del Malbec, es algo atractivo siempre. Uy, hay alguien que no tiene cerrado el micrófono. Me parece que en este momento solo vos podés silenciar, creo. Ahí está. Bien. Entonces, el estilo del Cocodrilo va a ir por ese lado. Cabernet Sauvignon por sobre todo, es decir, la estructura tánica del Cabernet Sauvignon, los aromas, lo que va a tener que ver con quizás las hierbas, lo que va a tener que ver con la especia. No es un vino que va a ir solo hacia la fruta, quizás más brillante, más viva,
que vamos a encontrar en los felinos, sino otra cosa, ¿sí? Primero ese costado diferente de lo que nos ofrece el Cabernet, y después también los 18 meses de barrica, ¿sí? Acá es donde puede empezar a aparecer quizás el casis, donde puede empezar a aparecer el chocolate, que es algo que es muy difícil que vayamos a sentir en los felinos, pero que sí va a aparecer en el cocodrilo, ¿sí? Como ese lado más oscuro quizás, en la fruta también. Y esto, como les contaba, es igual. Si ven acá en la etiqueta dice Mendoza, eso quiere decir que las uvas provienen tanto de Valle de Uco como de Luján. Acá no vamos a hablar de una sola zona, sino de 2 zonas. Y también esto es igual, se trabajan las pequeñas parcelitas diferentes de cada una de las uvas, y obviamente acá tenemos un poquito más la mano del enólogo, no es solo la uva y una vinificación cuidada, sino que vamos a sumar el paladar del enólogo para hacer el corte. ¿Sí? Esto los chicos lo prueban, son un equipo de 10 personas más o menos, que van a probar y que van a decidir cuál es el corte más representativo de ese año, siempre respetando que el 75% por lo menos va a ser Cabernet Sauvignon. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre el cocodrilo? No, estamos bien. Yo veo arriba cuando me preguntan, igual me aparece en el chat y ahí nomás les respondo. Bien, Bramare. Este es un vino donde sí ya hay que empezar a mirar y prestar mucha atención acá, en la letra chiquita de la etiqueta, porque Bramare sí es la línea en donde vamos a querer mostrar terroir, ¿sí? Acá sí aparece esta linda palabra francesa para hablar de las características del suelo, del clima, del trabajo del hombre. Acá sí queremos mostrar la influencia de lo que yo les decía antes, dónde está este viñedo y qué ha sucedido alrededor de este viñedo. Cosas que tienen que ver obviamente desde la genética hasta la historia de ese viñedo, hasta las plantas que están cerca de ese viñedo, y es en esta línea donde sí se empieza a mostrar eso. Entonces verán que entre felino, cocodrilo y bramare, las diferencias son marcadas, ¿sí? Felino, como les digo, la fruta, el varietal, el equilibrio, un vino para tomar hoy. Cocodrilo ya es un vino que va a ahondar en otras cosas, en lo que tiene que ver también con el paso por barrica, es un vino que va a ir más para el lado de la potencia, de la estructura en la boca, y en lo que es el bramare, acá sí vamos a empezar a hablar de zonas. A decir, bueno, está bien, esto es un Malbec, pero de Luján, es decir, que sus características van a tener que ver con lo que nos puede otorgar esta zona. Esto es un vino que realmente cuando lo comenzamos a hacer, no pensábamos que se iba a convertir en quizás nuestra bandera, ¿sí? Porque muchas veces, yo conozco a mucha gente que conoce más Bramare que Felino, por ejemplo, cuando usualmente pasa lo contrario. Lo más común es que el consumidor esté mucho más familiarizado con quizás la línea más barata del portfolio. A mí me pasa lo contrario, he conocido mucha gente que conoce Bramare, que ha probado Bramare un montón de veces y que nunca ha probado el Felino. Esta es una línea que yo creo que para vender digamos, no va a ser complicado porque es una línea que ya ha ganado su prestigio en el mercado argentino. ¿No? La gente ha escuchado hablar sobre el Bramare, algún amigo le dijo alguna vez tenés que probar el Bramare de Viña Cobos, entonces me parece que eso es un plus que se puede aprovechar. Y acá sí vamos a mostrar o bien Luján de Cuyo o bien Valle de Uco. ¿Son diferentes viñedos? Sí, son por lo menos 3 viñedos diferentes, 3 parcelas, nunca son viñedos enteros, siempre son parcelas, pero son 3 parcelas diferentes de Luján de Cuyo o del Valle de Uco. Así llegamos a tener esta variedad, sí, son un montón, ustedes tienen casi todos, además. Solamente hay uno que no tienen, que es este Cabernet, que igualmente solo se vende en la bodega, así que no lo van a ver por ahí, por Argentina. Pero verán, vamos a tener un Bramare, se ven exactamente igual, pero acá vemos que dice Valle de Uco, acá Luján de Cuyo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Grandes diferencias, ¿sí? Esto a digamos, la mayoría de los consumidores que yo les he presentado los dos vinos, que los han probado los dos juntos, siempre tienen una preferencia. A veces no me pueden decir por qué les gustó más uno que el otro, pero todos pueden decir, che, me gustó más el de Luján, o no, me gustó más el del Valle de Uco. Acá yo lo que les voy a contar son algunas diferencias generales, para que ustedes vean quizás
si ya conocen a la persona a la que le están vendiendo el vino, decir, uy, bueno, para mí, a él, el que más les va a gustar va a ser este, ¿sí? Le va a gustar más el Valle de Uco que Luján, o al revés. Tenemos un Cabernet también de Luján de Cuyo, y acá pueden ver dos nuevos vinos que los hicimos hace muy poquito, que es el Pinot Noir de Valle de Uco y el Chardonnay de Valle de Uco, ¿sí? Acá siempre hablamos de varios viñedos, pero una sola zona. Bramare, Malbec, Valle de Uco. Bien, acá vamos a encontrar, son vinos que van a estar seleccionados, estos viñedos específicos, porque nos parece que tienen un potencial diferente a lo que tiene Felino. A nivel rendimientos, por ejemplo, esto va a ser diferente. A nivel producción también hacemos menos que lo que hacemos en Felino. A nivel vinificación en la bodega, nosotros respetamos este proceso de tanque de acero inoxidable, barrica, para prácticamente todos los vinos, y este vino tiene 18 meses de barrica. En el caso de toda la línea Bramare, salvo estos dos, saquémoslos porque tienen otro tipo de vinificación, pero todos estos que ven acá, los Malbecs y los Cabernets, tienen 18 meses de barrica, y más o menos el 30% del roble es nuevo. El resto, segundo y tercer uso. Sobre todo roble francés, pero usamos un poquito de americano a veces para los Malbecs, ¿sí? El Cabernet tendemos a hacerlo casi siempre en todo roble francés, pero el Malbec puede tener un poquito de roble americano. Bien, bueno, este es el Malbec Valle de Uco. ¿Qué vamos a encontrar de diferencias? Muchísimas entre las dos zonas, ¿sí? A ver si creo que tengo acá a mano este mapa. Bien. Esto es más o menos para mostrarles qué es lo que vamos a encontrar en la naturaleza, que vamos a ver marcado en los vinos. Grandes diferencias entre Luján de Cuyo y el Valle de Uco, la altura, ¿sí? Tiene que ver con la altura a la que se encuentran los viñedos. Verán, todo esto que ven acá es el cordón montañoso, o sea, son los Andes. La zona del Valle de Uco está un poco más cerquita, ¿sí? Siempre sur-oeste la ubicación de los viñedos. Entonces acá, en Luján, vamos a hablar de 900 a 1000 metros de altura. En el Valle de Uco vamos a hablar de 1000 metros hacia arriba, 1200, 1400 metros. ¿Cuál es la influencia de la altura? Muchísima, pero tiene mucho que ver con la amplitud térmica, con las temperaturas máximas o mínimas a las que están expuestas esas plantas, con el nivel de insolación, o sea, cuánto sol reciben al año, con la cantidad de viento, la cantidad de lluvias, todo eso va a variar, por eso la adaptación de los viñedos es diferente. Una gran adaptación que siempre nos gusta comentar a los que hablamos de vino, para que sea más visual, para ustedes entender qué es lo que pasa, es decirles, por ejemplo, en ciertas zonas del Valle de Uco, más altas, donde la uva está expuesta a temperaturas más frías, es decir, 1 grado menos, 2 grados menos de lo que se sufre en otras zonas, las uvas, las bayitas, desarrollan pieles más gruesas, ¿sí? Esto es para cuidar a la semilla que tienen dentro de la baya, y esas pieles más gruesas van a tener una concentración más alta de quizás algunos componentes, como puede ser el componente de color o algunos componentes aromáticos, ¿sí? Entonces, la naturaleza, digamos, tiene ciertas características, la uva se adapta, y eso lo vemos finalmente en el vino. Suelos muy diferentes. Acá, en lo que es la zona del Valle de Uco, estamos más cerca de la montaña, y todos los suelos de Mendoza son suelos que provienen de aluviones, ¿verdad? Que sucedieron en los Andes, y que trasladaron todo ese material acá al llano, entre comillas. Entonces, muchas piedras mayores se quedaron acá, más cerquita de la montaña, y muchas otras fueron viajando a través de los ríos hacia las zonas más lejanas. Yo sé que esto es complejo, pero digo, me parece que es mucho más gráfico para entender por qué hablamos de esto cuando hablamos de Bramare, porque estos son vinos donde es importante mencionar las diferencias, ¿sí? Ya vamos a otra gama de precios, ya vamos a otra situación en la que quizás es lindo mencionar, bueno, mirá, fíjate, el suelo es diferente, las condiciones fueron diferentes, y por eso este vino tiene una particularidad que tiene que ver con su origen. ¿Qué es lo que buscamos cuando tomamos vino, digamos, en Argentina? Es tomar un vino que uno diga, wow, no se parece a otro, no es igual a cualquier otro vino que pueda comprar. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Obviamente esta naturaleza, y después el trabajo que hagamos nosotros en la bodega. A nivel suelos, entonces, acá generalmente en el Valle Uco vamos a encontrar muchas más piedras, son piedras más angulosas también,
vamos a encontrar más arena, y en lo que es el Luján de Cuyo vamos a encontrar más arcilla como componente, y unas piedras que son los famosos cantos rodados que dicen todos los ingenieros agrónomos, que es esa piedra redondita, bien erosionada, ¿no? Que viajó bastante desde esta gran cordillera para llegar a este lecho de río donde hoy en día ya tenemos un viñedo, por ejemplo. Los suelos son muy heterogéneos por esto mismo, por los ríos que fueron pasando y por los aluviones, pero esto, ¿cómo se siente en el vino? Bien diferente, ¿sí? Yo los voy a mostrar acá, así lo unimos a las botellas. En el Valle de Uco vamos a encontrar vinos que generalmente tienen, por esta altura, por esta insolación, por este viento, por todas estas características, más el suelo, no es solo uno el que influye, sino todos juntos, nos vamos a encontrar con vinos un poquito más verticales, ¿sí? Con una acidez muchas veces un poco más marcada. Eso tiene que ver con las frutas que vamos a encontrar en la nariz también. No va a ser la famosa ciruela del Malbec, sino que acá quizás encontramos las moras, ¿sí? Estas frutas, frutos negros, frutos rojos, pero más ácidos. Vamos a encontrar floralidad también. El Valle de Uco es muy famoso por las violetas. Y nosotros particularmente en un montón de viñedos, también porque somos de acá, yo siempre digo, sentimos ese aroma a montaña, ¿sí? Que tiene que ver con estas hierbas típicas de la montaña. Son hierbas que tienden a ser mentoladas también. Entonces es un aroma muy particular, es como herbáceo pero mentolado, y eso se encuentra mucho en las zonas del Valle de Uco o en las zonas más altas de Luján. A nivel estructura, los dos vinos son bastante potentes. Yo siempre digo que en esta línea entramos como en la sensación ya de golpe de sabor en la boca. Son vinos jugosos, son vinos que tienen su densidad en la boca, pero nuevamente, jamás van a sentir un tanino secante, ¿sí? El tanino va a estar presente porque tiene esa estructura, pero los taninos tienden siempre a ser en los vinos de Viña Cobos bastante sedosos, bien maduros, ¿sí? Entonces acá en el Valle de Uco, ese tipo de aroma, ¿sí? Una fruta un poco más fresca, una acidez un poco más marcada en el vino, un vino más vertical también. Y yo les diría que apenas los lanzamos a la venta, sí se marca un poquito más el tanino del Valle de Uco que de Luján. Uy, no sé si... A ver, voy a mutear, ahí está. Bien. Luján de Cuyo, ¿qué vamos a encontrar? Algo totalmente diferente. En el Luján de Cuyo, ay, no me deja volver, ahí está. En el Luján de Cuyo vamos a encontrar, yo les diría que esto es el Malbec al que muchos argentinos están más acostumbrados por la propia historia de Argentina, ¿sí? El primer Malbec que casi todo el mundo conoció provenía de Luján, porque el Valle de Uco lo empezamos a desarrollar después. Entonces, este es quizás el Malbec que uno prueba y dice, ah, esto es Malbec, ¿no? Porque es el que llevamos probando hace más años, de alguna manera. Tiene que ver con una boca súper redonda, con la entrada dulce típica del Malbec, tanino súper sedoso, ciruela, mucha ciruela en la nariz, mucha rosa también. Entonces, es ese vino como, yo diría que el Luján de Cuyo es como más envolvente, más redondo, más amplio. El Valle de Uco es un poquito más, con el tanino que se asienta un poquito más en la boca, más vertical, con la acidez también un poco más marcada, pero vamos a ver muchas veces en el Valle de Uco el color un poquito más violáceo, ¿sí? Como más profundo, más oscurito que lo que es Luján de Cuyo. Y son perfiles diferentes, ¿sí? O sea, hay gente que prueba el Valle de Uco y dice, wow, este yo lo amo y es mi preferido. Nosotros prueba el Luján y le pasa lo mismo. Lo vemos en los mercados, por ejemplo, todo lo que es el mercado europeo o lo que es Inglaterra, etcétera, son fanáticos del Valle de Uco, y todo lo que es Estados Unidos, bueno, en Argentina también, en Brasil, vemos que se destaca mucho más el Luján. Yo acá les aconsejo bueno, que si la conocen mucho a la persona, ya más o menos saben